Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malchutó Leolam Vaed. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. En el nombre de la palabra de Elohim, damos gracias por el día, porque nuestro día es el Mesías. Damos gracias porque este es el día de Adonai. Es un día de revelación en el cual nuestro hermano y apóstol Yohanan Juan, encontrándose en la isla de Pasmo, nuestro Mesías le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Así que, hermano, cuando venimos al día del Señor, venimos con la fe de subir a la roca que es más alta que nosotros, de subir a la Jerusalén celestial, de que por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Elohim, tenemos acceso y comunión con nuestro Padre Celestial. Como dice el libro de Revelaciones, recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos lo le verán, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, emet. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. De esta manera,
si así pudiéramos llamar, damos comienzo al capítulo número 51 del testimonio del Espíritu que he recibido y que me hace testigo de la vida. A modo de introducción, aunque estamos en el capítulo 5 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, vamos a leer el Salmo número 51. Salmo número 51. Vamos a leerlo un poco, que haciendo confesión delante de nuestro Elohim, aunque por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Elohim tenemos acceso al Padre. Como les decía, vamos a leer el Salmo 51 a modo de confesión para una mejor comunión con nuestro Padre por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo. El Salmo 51 es un salmo de David. Dice: cuando el profeta Natán fue a él después que David tuvo relaciones con Betsabé: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, por la abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi error, mi defecto, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en falta he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quite de mí tu espíritu de santidad. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Enseñaré a los perversos tus caminos, y los pecadores retornarán a ti. Líbrame de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no los aceptas. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Elohim. Haz bien a Sión con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén, hermanos, que por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Elohim seamos perdonados, seamos purificados, sean quitados y borrados todos nuestros pecados, seamos redimidos, no solo de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, sino también del mundo y de Satanás. Y por medio de la palabra y de la sangre que derramó nuestro Mesías,
tener comunión con nuestro Padre, con su Hijo, con nuestros hermanos los apóstoles y con todos los hijos de Elohim. Como les decía, estamos en el capítulo 5 de el Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, donde el Mesías, luego de sanar a un hombre, vamos a leer la segunda parte. Vamos a leer a partir del versículo 7, donde dice: el Mesías le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque el Mesías había desaparecido ante la mucha gente que había allí. Después, el Mesías lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que era Yehoshua quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos lo perseguían, pues hacía esta cosa en sábado. Pero él les dijo, mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseo de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Elohim al decir que Elohim era su propio Padre. Vamos hoy, según nos guíe el Espíritu, así daremos testimonio. Este hombre, luego de ser sanado, dice que se fue al templo, algo que por supuesto parecía bastante piadoso, ya que luego de recibir la sanidad, al parecer al primer lugar que se dirigió fue al templo de Jerusalén. Es bueno decir que este capítulo comienza diciendo que había una fiesta en Jerusalén, pero que en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, había un estanque que en hebreo se llamaba Betesda, que tenía 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Es decir, que ciertamente Jerusalén, antes de la venida del Mesías, era una puerta de salvación. Era un lugar de encuentro del hombre con Elohim, ya que esa había sido la ciudad que él había escogido para que allí estuviera su nombre, y había permitido la edificación de aquel templo, el cual era, como decir, proféticamente, ese templo testificaba acerca del Mesías. Es decir, que el encuentro de Elohim era por medio del sacrificio, de los sacrificios que se hacían en aquel lugar y que daban acceso no solo al sumo sacerdote, a la presencia, al lugar santísimo de aquel lugar, es decir, de que se encontraba en el templo. De manera que Jerusalén se constituía una puerta de salvación, un lugar de encuentro. Para eso se establecieron las fiestas, es decir, las Moed en el hebreo, los tiempos señalados, porque eran
encuentros de su pueblo, eran convocaciones, santas convocaciones, para que su pueblo se congregase alrededor de Elohim, es decir, en el templo de Jerusalén, donde muchas personas pues se reunían en estas festividades. Es bueno decir que cronológicamente esta fiesta corresponde con la fiesta de las semanas, donde se contaban luego de la Pascua 7 semanas completas, y al ser los 50 días, es decir, se contaban 50 días y después del Shabbat, del día de reposo, ese siguiente, la mañana del siguiente día de reposo, pues eran los 50 días, y que rememora el encuentro de Elohim con su pueblo en el monte Sinaí, donde por medio de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, establece al pueblo de Israel como su pueblo. Es bueno decir que en Deuteronomio capítulo 28 se advierten las consecuencias por la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, o Devarim en el hebreo. Aquí están las bendiciones por causa de la obediencia y las maldiciones por causa de la desobediencia. Vamos a leer primeramente, o vamos a leer las maldiciones por causa de la desobediencia, porque aunque Jerusalén era una puerta de salvación, sin embargo en aquel lugar existían multitudes de personas ciegas, cojas, mutiladas, paralíticos, que esperaban por la misericordia de Elohim, y que luego que el hijo de Elohim sanara a este hombre al decirle con la autoridad de la palabra: levántate, toma tu lecho y anda, y este hombre luego se dirigió hacia el templo, y allí pues el hijo de Elohim lo vio y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. De manera que el pecado trajo por consecuencia que todas estas personas estuvieran en esta condición. La muerte forma parte, la muerte es el final de, como decir, el objetivo final de Satanás es no solo robar, destruir, pero al final matar. Y el pecado, como alguien dijo, es el aguijón de la muerte. De manera que cuando pecamos, pues sencillamente nos estamos poniendo bajo el poder de la muerte. Y dice aquí: si apartare de ellos por seguir a otros dioses, pero si no obedeces al Señor tu Elohim y pone en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Será maldito en la ciudad y en el campo. Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tu vaca, tus ovejas y de todo tus animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que haga, y en muy poco tiempo te destruirá por completo,
por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. No solo personas piensan que Jerusalén ciertamente era una puerta de salvación, sin embargo él dice que lo iban a alcanzar todas estas maldiciones en el país que él le había dado para que ocuparan. También le enviará epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía, plaga de todo, plagas sobre tus trigales, epidemias que te perseguirán hasta destruirte. Allá arriba en el cielo te negará su lluvia, aquí abajo la tierra te negará su fruto. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia hasta que sea destruido. En mi país, en Cuba, donde resido, donde nací y resido, pues no solamente estamos sometidos a diferentes situaciones, no solo económicas, sino también de escaseces de alimento y demás. Como dice, se nubla, pero no cae lluvia. El polvo de Sahara que está a cientos, quizás miles, no tengo el dato, de kilómetros de nosotros, pues el polvo de Sahara aún nos alcanza, trayendo consigo no solamente sequías, trayendo consigo diferentes tipos de, como decir, plagas, insectos. No digo que el polvo de Sahara sea el que lo traiga, pero hoy en Guantánamo, por lo menos, una ciudad donde nací, la conozco, pues habían insectos que no se conocían o que ya estaban erradicados totalmente. El mosquito siempre hubo, pero luego de que se hicieron algunas labores de acueductos, es decir, de alcantarillados y demás, se eliminaron bastante. Hoy las plagas de mosquitos son grandes, las enfermedades que trae la picada de mosquito, pues están populando en este momento, y otros insectos como el jején, algo que yo de niño prácticamente ni conocía, pues ahora hay lugares donde uno no puede estar porque la picada del jején es numerosa dentro de la ciudad. Los roedores prácticamente ocupan las casas sin que nadie les ordene, pues día y noche merodean las casas, de manera que la salubridad de la ciudad, de las ciudades, pues ha decaído, y por supuesto trayendo consigo enfermedades. Pero debo decir y reconocer, y comencé con el Salmo número 51 como una confesión del pecado, pues todos hemos pecado contra Elohim, todos hemos pecado contra su Hijo, por cuanto todos de alguna manera hemos endurecido nuestro corazón a la manifestación del amor de Elohim o de Dios, como dicen las personas, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que todas estas maldiciones no solo cayeron sobre aquellas personas que estaban en Jerusalén, sino que este hombre, aun cuando de alguna manera después de ser sanado fue al templo, ya él se sentía justificado delante de Dios por sencillamente visitar el templo. Pero ahí es cuando verdaderamente, como dice, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y fue confrontado de pecado por cuanto el Mesías le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Así que, hermano, creo que la palabra de Elohim, que es actual, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, también a nosotros hoy nos llega y nos toca,
por cuanto a veces no solo hemos sido sanados, sino que nos sentimos justificados en nuestro propio corazón por cumplir ciertas reglas, normas o quizás requisitos, como por ejemplo visitar una iglesia, un templo, y nos sentimos justificados delante de Elohim. Sin embargo, en nuestro corazón se esconde el pecado que trajo la enfermedad y puede traer también la muerte. De manera, hermano, que debemos tener un encuentro con aquel que Elohim envió con su Hijo, el cual dice que se dio en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas en el costado de donde salió agua y sangre. De manera que este hombre que no sabía quién era, quién le había sanado, porque a veces somos sanados de una manera milagrosa, pero no sabemos quién nos sanó, y en otras cosas le atribuimos poder de sanidad a quien no lo tiene, a dioses falsos, a ídolos que a veces están siempre cercanos al hombre para confundirlo y guiarlo por el camino de error. De manera que no, no sabemos a quién agradecerle, no sabemos a quién darle gracia por haber sido sanado, y sencillamente hoy el Espíritu nos confronta para decirnos que a pesar de que hemos sido sanados, también debemos ser perdonados, también debemos ser purificados por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Elohim. Debo decir que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hoy pude ver en YouTube como especie de una predicación, un llamado que hacía el sacerdote, en este caso según sus nomenclaturas eclesiásticas, el de mayor rango en la Iglesia Católica, y él decía que le había sido revelado que el anticristo ya estaba en el mundo y estaba haciendo un llamado a toda, por supuesto, su iglesia, a todos los creyentes. Estaba haciendo un llamado, y que hubieron cosas que él dijo que en verdad tocaron mi corazón. No estoy justificando doctrina, porque no hacemos doctrina. No soy apóstol, no soy maestro, no soy pastor. No hago proselitismo religioso, ni tengo ovejas bajo mi responsabilidad. Solamente doy el testimonio que he recibido. Y ciertamente los tiempos son duros. Una persona decía hoy que era en vano todo lo que hacía. La lucha diaria era en vano. Su trabajo era en vano. Y a veces sentimos que hasta la fe es en vano, por cuanto no vemos solución muchas veces a las dificultades. Y voy a ser pesimista para las personas que me escuchan, pero voy a hablar con verdad para el que la quiera recibir. En algún lugar está dicho que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, no es riqueza material, porque el mismo Mesías dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones de diferentes tipos, sean económicas, sean de escasez, sean de todo tipo, pero íbamos a tener aflicciones. Él no dijo en ningún momento
que había llamado a sus hijos a vivir en la opulencia, en las riquezas, en el oro, en el dinero, en los placeres de este mundo, de manera que damos un mensaje, como decir, yo diría falso, de quién es el verdadero Elohim. De manera que las personas que están buscando sinceramente de Dios, personas pobres que están buscando de Dios, cuando vienen a este Dios que bendice, a este Dios que da riquezas, a este Dios que lleva a las personas a la abundancia de todo tipo, pues a veces no le encuentran y su fe sencillamente se va haciendo nula. Pero debo decir que Elohim, por medio del Mesías, no envió a su Hijo a derramar sangre y vida para hacernos ricos materialmente, sino para darnos vida eterna. Vida eterna. Y que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Muchos judíos en el tiempo de la venida del Mesías se desilusionaron por cuanto estaban bajo el poder de Roma, del imperio romano, y ellos consideraban que esperaban a un Mesías el cual lo iba a salvar del imperio romano, un hombre poderoso, un hombre con una espada que iba a salvar del imperio romano, y aquel Mesías sencillamente al que ellos pensaban que lo iba a salvar de esa manera, pues sin embargo fue llevado al madero y allí fue colgado, como él mismo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que un hombre como Judas lo traicionó precisamente porque se desilusionó del Mesías que lo había llamado, del Mesías con el cual no solamente caminó, sino que compartió la mesa, compartió el pan, y luego lo traicionó precisamente porque este Mesías no cumplió sus expectativas. Como hoy es posible que muchas personas estén buscando a Dios de corazón y piensen que sus expectativas de fe no son alcanzadas por cuanto siempre están en pobrezas, siempre están en necesidades. No digo que Elohim no bendiga, pero ciertamente estamos viviendo tiempos finales donde no solamente las naciones están en diferentes crisis, y son crisis que afectan a la familia, que afectan la convivencia del hombre. Hay crisis moral, hay crisis económica, hay crisis ambiental, hay crisis de todo tipo, porque el pecado está sobreabundando en la tierra, y sencillamente a veces nuestra predicación es: todo va a estar bien, no hay problema, tenemos un Dios poderoso, sí, un Dios poderoso para guardarnos, para, como Él dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, de todo el mal que hay en el mundo. De manera, hermano, que no estamos llamados a ese tan bienestar aquí en el mundo, sino que estamos llamados a sufrir aflicciones. Y nuestro mensaje no puede ser un mensaje de confusión que no testifica acerca del Elohim verdadero, acerca del Dios verdadero, y de que cuál fue el propósito de Él enviar a su Hijo al mundo, que fue perdonar el pecado del hombre, que es lo que trae toda esta crisis, perdonar el pecado del hombre y darle vida eterna. Ciertamente hay un futuro glorioso en la
nueva Jerusalén en la ciudad que Él nos está preparando para que allí habitemos con Él, lo que seamos fieles hasta la muerte. Pero no es precisamente en el mundo donde Él ha preparado un reino, porque muchos creen que es en el mundo donde se le ha preparado un reino para enorgullecerse, para enaltecerse ante la pobreza y ante las necesidades de muchos. Porque sencillamente a veces nos enaltecemos en nuestros corazones y nos sentimos mejores, nos sentimos bendecidos mientras otros están pasando necesidades. Nosotros nos sentimos bendecidos en abundancia, en riqueza, y sencillamente le estamos dando un mensaje distorsionado al pobre en espíritu, al pobre, el cual no podrá conocer el amor de Elohim, que no fue para eso, sino para darle vida eterna al hombre y el perdón que el hombre necesita. Necesitamos la salud, porque Él sanó a este hombre, pero necesitamos ser corregidos en nuestro interior, en nuestro hombre interior, en nuestros corazones, que no solamente está contaminado, está viciado, está, como decir, acostumbrado al pecado, nuestros miembros acostumbrados al pecado. No solo por eso debemos nacer de nuevo, sino que aunque nacemos de nuevo, todavía estamos en el mundo y estamos sujetos a tentaciones. Me refería a este mensaje que estaba dando el pastor principal de la Iglesia Católica, porque tengo un solo padre y no me permite la palabra de Elohim decirle padre a nadie, a no ser mis padres de carne y de sangre. Y ciertamente es en el corazón y es en el espíritu donde está la verdad o la mentira. Es en el corazón y en el espíritu donde está el error o donde está la verdad. Es en el espíritu donde está el antimesías o está Dios. Realmente, ayer también fui confrontado por la palabra cuando dice que Él nos llamó a amar a nuestros enemigos. Si amamos solamente a los creyentes, si amamos solamente a los de nuestras congregaciones, si amamos solamente y le servimos a aquellos que también nos sirven a nosotros y que nos tratan bien, ¿qué mérito tendríamos delante de Elohim cuando nos dijo que amáramos a nuestros enemigos? Por cuanto el Hijo de Elohim vino al mundo, el mundo era totalmente enemigo, no había uno, ni siquiera uno, que buscara de Elohim en verdad. Sin embargo, Él vino a morir por los enemigos de su Padre, por aquellos que habían pecado contra el Padre, contra aquellos que se habían alejado voluntariamente del Padre. Él vino a morir precisamente por un hombre que estaba contaminado, un hombre que estaba, como decir, entregado a las obras del diablo. Como dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, hermano, creo que no sé cómo el Espíritu puede estar tratando con las personas que oyen, que ven, que reciben el testimonio del Espíritu, porque sé que a veces no mi testimonio, sino el testimonio del Espíritu, a veces endurecen su corazón. Quizás porque yo fui confrontado hoy y recibí esa palabra que estaba hablando, como decir, el sacerdote católico, y a mí me confrontó
pero no tuve presente de la boca de quién estaba saliendo, porque a veces Elohim puede usar hasta un animal para hablarnos, porque le habló a un hombre que quería coger un camino que no era, y por medio de su burro le habló. Quizás yo sea el burro que le esté hablando ahora, pero si usted escucha la voz de Elohim, no endurezca su corazón, porque ciertamente, no solo el anticristo ya está en el mundo porque lo dice ese hombre, el profeta, el apóstol Juan, un testigo verdadero y fiel del Señor, dijo que ya el anticristo estaba en el mundo desde aquel momento. Y eso lo vamos a leer en primera. Así que no es nada nuevo lo que estamos recibiendo. Cuando él dice que estamos viviendo los últimos tiempos, me van a tener paciencia porque lo estoy buscando. Donde él dice, sabemos que es. Amén. Dice, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Elohim, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Elohim o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el espíritu de Elohim. Todo aquel que reconoce que el Hijo de Elohim y el Mesías vino como hombre verdadero tiene el espíritu de Elohim. Ahí es la verdadera razón o la verdadera enseñanza de cómo comprobar los espíritus. Todo aquel que no reconozca que el Hijo de Elohim vino desde el cielo como hombre verdadero no es de Elohim. Dice, el que no reconoce así al Mesías no tiene el espíritu de Dios, al contrario, tiene el espíritu del antimesías. Ustedes han oído que este espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Eso está dicho hace cerca de 2000 años. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo lo escuchan. En cambio, nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos escucha, pero el que no es de Elohim no nos escucha. Por esto podemos conocer que tiene el espíritu de la verdad y quien tiene el espíritu de engaño. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Elohim. Todo aquel que ama al Hijo de Elohim conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. Dice, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y ahí la razón de la venida del Hijo de Elohim, para que él, dándose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. No digo que Elohim no sustenta. Elohim sustenta, te da el pan, como dicen la gente, de cada día. El pan de cada día, una medida, como decir, justa, una medida rebosada pero justa, hermano. Vivimos más de la misericordia que de la abundancia. De eso vivimos los hijos de Elohim, puesto que estamos en un terreno enemigo. Estamos en el mundo. Estamos en el mundo.
Por lo tanto, vivimos de la misericordia de Elohim. Ciertamente, a nadie le gusta vivir en miseria, a nadie le gusta vivir en pobreza, porque de algún modo todos hemos, como decir, conocido de una manera o de otra la abundancia y las riquezas. Pero hermanos, los tiempos, como dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece y que es para vida eterna, la cual da el Hijo de Elohim. Quiera que el Espíritu no solamente esté tratando con nosotros, nos esté ayudando en nuestras debilidades, nos esté concediéndonos arrepentimiento, porque el sentirse plenamente justificado y creer que siempre hacemos lo bueno y que no pecamos es estar en un terreno peligroso. Decir que uno no peca y que no hay pecado en uno es, no sé, que el Espíritu trate con cada uno, que la palabra de nuestro Elohim verdaderamente pueda hallar fruto en nuestra vida, sea suficiente para que nos conceda arrepentimiento, para que nos conceda sanidad de todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, podamos recibir sanidad, que sea la palabra, su palabra, la que nos aliente de día en día, la que nos consuele a pesar de las aflicciones que recibimos en el mundo. Sea la palabra de Él suficiente en nuestras vidas. Y que, como dice, de la misma manera que su Hijo fue consolado en su peregrinar en este mundo, no anduvo en avión, no anduvo en carro, no, a veces, como decir, tenía que pedir agua porque tenía sed. Así que, hermano, el testimonio que Él nos da no es un testimonio de riquezas materiales, sino de una fortaleza para ser fiel hasta la muerte, como lo fue Él, a pesar de todas las aflicciones que vinieron sobre Él, a pesar de los dolores que vinieron sobre Él, porque estaba sufriendo no solamente como persona, como hombre, sino también que estaba sufriendo por el mundo, que eso es lo que dice Isaías en el capítulo 53. Estaba sufriendo nuestros dolores. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Sufrió el rechazo, la incredulidad, como decir, este hombre fue sanado, sencillamente recogió su camilla y empezó a caminar. Y como dice, se olvidó de quién era que lo había sanado. Así que, hermano, a veces somos no todo lo agradecido cuando recibimos el beneficio no solo de la vida, del sustento diario, conforme a la voluntad de Él, cuando recibimos el consuelo diario a pesar de las aflicciones. Que el Señor les guarde y que su paz esté con nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros pueblos y países donde vivimos, porque estamos sometidos a las mismas dificultades que nuestros conciudadanos. Así que no solo debemos orar
por la paz de Jerusalén, sino también por la paz en nuestras naciones, para que podamos también tener paz. Emet.